nuestro pastor. Amén, gloria a Cristo Jesús. Bueno, queridos hermanos, vamos a meditar en la bendita palabra del Señor en esta noche. Quiero invitarle que me acompañe a la palabra del Señor, al libro del profeta Isaías, capítulo 22, versículos 7 al 13. Libro del profeta Isaías, capítulo 22, versículos 7 al 13. El mensaje de esta noche lo hemos titulado Actitudes equivocadas en la aflicción. Actitudes equivocadas en la aflicción. Vamos a darnos cuenta, hermanos, lo que el Señor espera de nosotros en este tiempo de aflicción, de enfermedad, en medio de esta pandemia que el mundo está viviendo y de la cual nosotros también estamos sufriendo las consecuencias de enfermedad, de muerte también, hermanos, de personas que conocemos o que amamos también. Queridos hermanos, el Señor espera de nosotros una actitud, el Señor espera de nosotros una respuesta a lo que está ocurriendo en el mundo. Pero vamos a darnos cuenta por medio de la actitud del pueblo de Judá, del pueblo de Dios que moraba ahí en Jerusalén, que en un tiempo de angustia, en un momento crítico en su vida, en lugar de tener la actitud correcta, tuvieron una actitud equivocada. Vamos a leer la palabra del Señor, hermanos, acompáñenme. Libro del profeta Isaías, capítulo 22, versículos 7 al 13. Y leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice de la siguiente manera: tus hermosos valles fueron llenos de carros, y los de a caballo acamparon a la puerta. Y desnudó la cubierta de Judá, y miraste en aquel día hacia la casa de las armas del bosque. Oiga bien, y miraste en aquel día hacia la casa de las armas del bosque. Visteis la brecha de la ciudad de David que se multiplicaron, y recogisteis las aguas del estanque de abajo. Y cortasteis las casas de Jerusalén, y derribasteis casas para fortificar el muro. Hicisteis foso entre los dos muros para las aguas del estanque viejo, y no tuviste respeto al que lo hizo, ni miraste de lejos al que lo labró. Por tanto, oiga bien lo que el Señor esperaba. Por tanto, el Señor Jehová de los ejércitos llamó en este día a llanto, a endechas, a raparse el cabello y a vestir de cilicio, es decir, símbolos de luto, símbolos de humildad, símbolos de humillación. Eso es lo que el Señor esperaba de su pueblo. En ese tiempo que estaban rodeados por el imperio babilónico, por el ejército del imperio babilónico. Estaban por ser conquistados, estaban rodeados, y dice que el Señor esperaba de su pueblo, oiga bien, llanto, endechas, a raparse el cabello y a vestir de cilicio. Pero vea la actitud que tuvo el pueblo de Judá, las personas que moraban en Jerusalén. Vea conmigo la actitud que tuvo el pueblo. Y dice la palabra: y he aquí gozo y alegría, matando vacas y degollando ovejas, comiendo carne y bebiendo vino, diciendo: comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Vamos a orar. Padre bendito, háblanos al corazón. Te ruego que tu palabra, bendito Señor, nos hable, nos llene, nos edifique. Te ruego, Padre, que tu palabra sea viva y eficaz, que nos permitas entender lo importante de tener la actitud correcta en los momentos de angustia y lo peligroso de tener la actitud equivocada. Usa mis labios, Señor, que este mensaje sea de edificación, de exhortación para tu pueblo, para cada uno de nosotros esta noche. Yo someto mis palabras y pensamientos bajo tu dominio, que la carne no tome ninguna gloria, sino que seas tú, Señor, hablándonos a cada uno de nosotros por igual. En el nombre de Cristo Jesús hemos pedido, Padre. Amén y amén. Vemos este momento de la historia, hermanos. Este texto de Isaías nos narra el momento de la historia en el cual el pueblo de Judá, el reino del sur, es decir, el reino de Judá, las personas que habitaban en Jerusalén, estaban, hermanos, en un momento de angustia, era un momento crítico. El imperio babilónico había venido, el imperio del rey Nabucodonosor había venido con su ejército para rodearlos, para conquistarlos. Estaban alrededor, dice la palabra que acabamos de leer, que estaban rodeados de carros. Pero ¿qué hizo el pueblo? Primeramente, hermanos, se preparó a nivel terrenal. Dice la palabra, si usted lo leyó conmigo, que pusieron su mirada en la casa de las armas del bosque. Es decir, primeramente vieron con qué contaban. ¿Qué armas tenemos? ¿Con qué contamos para enfrentar a este enemigo? Luego dicen que derribaron las casas para fortalecer el muro. Dijeron: levantémonos más alto, fortalezcamos el muro para que no puedan entrar. Y dice también, hermanos, que ellos en ese momento también llenaron de agua el estanque que estaba entre los dos muros, para que si los soldados entraban, pues les costara entrar, porque había agua, había un foso de agua entre los dos muros.
Es decir, que ellos se prepararon a nivel humano y terrenal. Ellos pusieron su mirada para enfrentar a este enemigo solamente a nivel terrenal, a nivel humano, a nivel militar. Pero el Señor, hermanos, esperaba algo totalmente diferente de su pueblo. El Señor esperaba una actitud distinta en este momento de crisis y de angustia del pueblo de Judá. El Señor esperaba una actitud muy diferente. Dice la palabra que acabamos de leer, que el Señor esperaba, oiga bien, cilicio, endecha, raparse la cabeza. Es decir, esperaba de su pueblo un corazón humillado. Esperaba de su pueblo que tomaran una actitud de humildad, que se volvieran a Él, que tomaran una actitud, hermanos, de reconocer su pecado y venir en arrepentimiento, buscando la misericordia de Dios. Pero ¿cuál fue la actitud, hermanos, del pueblo de Israel? ¿Cuál fue la actitud del pueblo de Judá allí en Jerusalén? Dice la palabra que ellos dijeron: comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Y hermano querido, la palabra de Dios declara. Usted se preguntará, posiblemente, no hemos leído la historia completa. Usted se preguntará, hermanos, ¿qué habrá pasado con ellos? Quizás usted estará preguntando: pastor, nárrenos el final de esta historia. No nos deje así todavía en ese capítulo sin saber qué ocurrió. ¿Lo salvó el Señor? ¿Qué hizo el Señor con actitud que el pueblo tomó? De decir: bueno, si nos van a atacar, comamos y bebamos, que mañana moriremos. Dice la palabra del Señor. Vea conmigo, versículo 14. Versículo 14. Dice la palabra, aquí está el mensaje que Dios le dio, queridos hermanos, a través del profeta Isaías, por la actitud equivocada que ellos tomaron. Dice la palabra, versículo 14. Esto fue revelado a mis oídos. Oiga bien lo que les dijo: pueblo de Judá, esto es lo que Dios ha revelado a mis oídos por la actitud que ustedes han tomado. Esto ha sido revelado a mis oídos de parte de Jehová de los ejércitos. Oiga bien, Jehová de los ejércitos, el que los podía salvar, el que podía pelear por ustedes, pero lo han menospreciado. Pero han puesto su confianza en lo terrenal y han tenido una actitud de indiferencia y de altivez y prácticamente, hermanos, una actitud prácticamente, hermanos, desechando al Señor en ese momento de crisis. Dice la palabra, hermanos, esto fue revelado a mis oídos de parte de Jehová de los ejércitos, que este pecado no les será perdonado hasta que muráis, dice el Señor, Jehová de los ejércitos. Y hermano querido, esta palabra se cumplió. Le invito a que vaya conmigo a segundo libro de Crónicas, capítulo 36, versículos 19 al 21, rápido. Acompáñeme para que usted pueda conocer el final de la historia. Yo sé que usted no se quiere quedar sin el final de la historia. ¿Qué ocurrió? ¿Qué pasó con ese pueblo soberbio, altanero, desafiante? Esa es la palabra exacta, hermano. Una actitud desafiante para con Dios. De decir: me has mandado esto, me has mandado lo otro, pero no cambio. Yo sigo en lo mismo, yo sigo viviendo igual. Yo no me rindo a ti, yo no me humillo delante de ti. Vea lo que ocurrió, hermano, para que usted pueda ver el final de esa historia. Dice: y quemaron, cuando entró el pueblo, cuando entró el ejército de Babilonia, y quemaron la casa de Dios, y rompieron el muro de Jerusalén, y consumieron a fuego todos sus palacios, y destruyeron todos sus objetos deseables. Los que escaparon de la espada fueron llevados cautivos a Babilonia y fueron siervos de él y de sus hijos hasta que vino el reino de los persas, para que se cumpliese la palabra de Jehová, hasta que la tierra, la palabra de Jehová dada por boca de Jeremías, hasta que la tierra hubo gozado de reposo, porque todo el tiempo de su asolamiento reposó, hasta que los 70 años fueron cumplidos. ¿Sabe qué ocurrió? El pueblo de Israel fue llevado cautivo, el pueblo de Dios fue llevado cautivo, el pueblo de Israel fue derrotado por el imperio babilónico, fueron llevados cautivos, muchos murieron a espada. Hermanos, es tremendo lo que ocurrió ahí. El templo fue destruido, las casas fueron destruidos. Dice la palabra, hermanos, que los que no murieron a espada fueron llevados cautivos. El pueblo de Dios fue llevado cautivo. Querido hermano, ¿por qué? ¿Por qué? Por su soberbia, por su mala actitud, porque no le dieron al Señor la actitud que le esperaba en los tiempos de angustia, porque no recibieron, porque Dios no recibió de ellos la actitud correcta que Él estaba esperando en el tiempo de angustia. Y hermanos, de esta historia que acabamos de leer, que le acabo de mencionar en su contexto, podemos tomar una enseñanza muy importante. Nuestra actitud determina cómo vamos a enfrentar los momentos de angustia que vienen a nuestra vida. Nuestra actitud es determinante.
Tu actitud en este tiempo de angustia, de crisis que ha venido a tu vida, tu actitud es determinante para que Dios pueda obrar un milagro o no en tu vida. Tu actitud, mi actitud es determinante para que el Señor pueda obrar en tu familia, para que el Señor pueda obrar en tus finanzas, en tu negocio. Hermano querido, traslademos esta historia. Dejemos eso que ocurrió hace casi 3,000 años. 2,500 años atrás ocurrió esto y 2,500 años hasta acá. Hermano y hermana, el pueblo de Dios lastimosamente sigue viviendo con la misma actitud. Es tremendo, hermanos. Tenemos que reconocer hoy, hermano, nuestro enemigo no se llama Babilonia, nuestro enemigo, nuestra aflicción se llama coronavirus, se llama pandemia, se llama COVID-19. Hay algo que está afectando no solamente al pueblo de Dios, sino que al mundo en general. Y hermano querido, el Señor también quiere una actitud de su pueblo. En este tiempo de pandemia, queridos hermanos, hay algo en lo cual toda la gente le está poniendo su esperanza. El mundo entero, hoy en día, en este tiempo de pandemia, hay algo en la cual toda la gente está poniendo su esperanza. ¿Sabe qué es? Una vacuna. Cuando aparezca la vacuna, cuando saquen la vacuna, cuando ya saquen a la venta la vacuna, entonces esto se va a terminar, entonces el coronavirus va a acabar, entonces vamos a volver a la normalidad. Querido hermano, yo te quiero preguntar algo. ¿Es más poderoso una vacuna que Dios? Yo quiero decirle algo, querido hermano. Yo sé que Dios tiene el poder para terminar esta pandemia antes que aparezca una vacuna. Yo sé, y usted lo tiene que creer, querido hermano, que Dios tiene poder para detener este virus, aunque no haya aparecido una vacuna. ¿Sabe por qué? Porque el Señor dice, porque no hay nada imposible para mí. En el libro de Jeremías, la palabra de Dios declara, yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo difícil para mí? Querido hermano, ¿te parece a ti difícil que Dios pueda detener esta pandemia, aunque no haya aparecido una vacuna? ¿Te parece difícil que Dios pueda ponerle un alto al coronavirus, aunque no haya una vacuna? Hermano y hermana, el pueblo de Dios tiene que confiar que tenemos un Dios que es más poderoso que toda vacuna. Aleluya. Y aunque no haya salido una vacuna todavía, hermano querido, hoy Dios está con nosotros. Pero ¿qué espera Dios de nosotros? Esa es la pregunta clave. Muchos como cristianos hemos cambiado la pregunta. Hermano querido, muchos de nosotros nos estamos haciendo la pregunta equivocada. Yo te invito, mi hermano, mi hermana, que hoy ahí en casa, en tu familia, tú puedas cambiar la pregunta. Cambiemos la pregunta, mi hermano. Quizás nos estamos equivocando de pregunta. Quizás todos nosotros nos estamos preguntando ¿cuándo van a sacar la vacuna? ¿Cuándo van a sacar una medicina contra el COVID-19? Hermanos, cambiemos la pregunta. ¿Qué me tengo que preguntar? ¿Qué quiere Dios de mí? Aleluya. ¿Qué quiere Dios de mí? ¿Cuál es la actitud que Dios quiere de mi vida para poderme sacar de esta aflicción, para levantarme de esta enfermedad, para sanar a aquella persona en mi casa que está enferma? Porque hermano, yo te quiero decir algo, aunque vacuna no haya, aunque no haya un tratamiento, quizás tú estás esperanzado y desesperado pidiendo plasma sanguíneo. Yo te quiero decir algo, hay alguien que no necesita plasma sanguíneo para sanarte y ese alguien es Dios. Amén. Tú tienes que saber que Dios es más poderoso que todo. Gloria a Dios por los que donan plasma. Gloria a Dios por aquellos que están luchando por sacar una vacuna, por aquellos que están luchando científicamente por tener una medicina. Pero el pueblo de Dios tiene que recordar que Dios es más grande que todos ellos, hermanos. Tenemos que cambiar la pregunta. ¿Y cuál es la pregunta? Hermano, tú que tienes a alguien enfermo en casa, quizás tú que estás enfermo viendo esta transmisión, yo te invito, cambia la pregunta. Cambia la pregunta. ¿Y cuál es la pregunta correcta? ¿Qué querrá Dios de mí? ¿Qué quiere Dios de mi vida? ¿Qué quiere Dios de mi familia? ¿Qué está tratando Dios conmigo? Querido hermano, hay una actitud que Dios quiere de su pueblo hoy. Y le invito a que vaya conmigo a un versículo que usted lo conoce de memoria. Acompáñeme al segundo libro de Crónicas, capítulo 7 y versículo 14. Segundo libro de Crónicas, capítulo 7 y versículo 14. ¿Qué quiere? ¿Cuál es la actitud? Se recuerda ya con el pueblo de Israel rodeado, el pueblo de Judá, en Jerusalén rodeado por el ejército de Babilonia. Dice, esperaba yo luto, cilicio, raparse la cabeza, una actitud de humildad, una actitud de arrepentimiento. Pero el pueblo tuvo una actitud
diferente, incorrecta, desafiante, soberbia. Ahora, hermanos, si tú te estarás preguntando esta noche, ¿qué querrá Dios de mí? En esta enfermedad que estoy padeciendo, en esto, si yo me he cuidado tanto. Quizás alguien dirá, pero si es que yo ni he salido. Si es que yo me he cuidado, me he puesto hasta 2 mascarillas, yo me pongo alcohol gel y me baño casi en alcohol gel. ¿Cómo es que me he enfermado? ¿No será, querido hermano, que Dios querrá algo de tu vida? ¿No será, querido hermano, que Dios en este tiempo quiere trabajar algo en tu familia? ¿Cuál es la actitud, hermano y hermana, que Dios quiere de su pueblo hoy, de cada uno de nosotros? Dice 2 de Crónicas 7:14. Leámoslo en la palabra. Yo sé que usted lo conoce de memoria, pero leámoslo en la Biblia. Dice de la siguiente manera, segundo libro de Crónicas 7:14. Si se humillare, ¿qué dice la palabra? Si se humillare el mundo. ¿Dice el mundo, hermanos? No, no dice el mundo. Dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces, quiere decir que eso es una condicional. Entonces, dice, yo iré de los cielos y perdonaré sus pecados. Y qué lindo lo que dice después, que dice, hermanos, y sanaré su tierra. Pero ¿cuál es la actitud que Dios espera en los tiempos de aflicción? Si se humillare. ¿Pero quién? Mi pueblo. ¿A quiénes quiere ver el Señor con un corazón contrito y humillado? A su pueblo. ¿A quiénes quiere ver el Señor con un corazón arrepentido? A su pueblo. ¿Quiénes son los primeros que Dios quiere ver, hermanos, humillados y arrepentidos y buscándole de corazón, con un corazón contrito? A su pueblo. Tenemos que entenderlos, hermanos. El pueblo de Dios hoy, nuestra actitud es la clave en esta pandemia. La actitud del pueblo de Dios. Porque hoy en día, hermano, yo leía una noticia el día de hoy o de ayer por anoche, no me recuerdo bien, en el cual allá en España estaban celebrando, hermanos, el aniversario de unas explosiones terroristas que hubo en unas estaciones del metro allá en Madrid. Hubo una conmemoración muy linda, pero decían algo que verdaderamente impacta. Y decían una gran celebración en la cual se pudo dejar afuera la iglesia. Solamente llegó el rey, llegó el presidente, llegaron varios ministros y llegó el representante de la Organización Mundial de la Salud, pero dejaron fuera la iglesia. Porque ellos dijeron, España es un país laico y en estas celebraciones no tiene por qué estar metida la iglesia. Hermano querido, yo le quiero decir una cosa. Muchos países, muchos gobiernos, en esta pandemia están dejando afuera a Dios. Queridos hermanos, tristemente, muchas personas hoy en día, en esta pandemia, en esta enfermedad, están dejando afuera a Dios. Pero yo te quiero decir una cosa. Dios es la única solución. Amén. En este tiempo. Si hay países, si hay personas que lo quieren dejar fuera, querido hermano, la humillación es voluntaria. La humildad es voluntaria. Hoy en día se nos dice, la cuarentena hoy es voluntaria. Hoy ya no es obligatoria, hay una ley, no hay un estado de excepción, no hay algo, no hay un estado de emergencia. Hoy la cuarentena la tienes que hacer voluntaria. Pues hoy te digo en el nombre de Jesús, humillarnos es voluntario, hermano. Si tú tienes familiares, personas que tú conoces que son altaneros con Dios, serán ellos, humíllate tú. Si hay personas en tu casa que no quieren nada con el Señor, humíllate tú. Hermano querido, si hay alguien, posiblemente de personas que tú conoces, que están enojados, resentidos, que no quieren nada con el Señor en ese tiempo, humíllate tú. Porque si algo quiere Dios en el tiempo de aflicción, es que su pueblo se humille, que reconozca que necesita de Dios, que se arrepienta de sus pecados y que le busque con un corazón sincero. Pero hermano, muchos de nosotros, lastimosamente, al igual que el pueblo de Judá, estamos teniendo actitudes equivocadas en la aflicción. Estamos teniendo actitudes equivocadas en la aflicción. ¿Y cuál es una de ellas? Vaya conmigo, acompáñame a la palabra del Señor, hermano, rápidamente. La primera actitud equivocada que muchos de nosotros lastimosamente estamos teniendo es no humillarnos, no reconocer nuestros malos caminos y querer seguir viviendo igual. Eso es peligroso, hermano. Que aún en medio de esta pandemia, enfermedad, peligro de muerte, viendo cómo muchas personas se han enfermado y están casi muriendo,
y que yo, a pesar de eso, no me quiero arrepentir. Yo quiero vivir siguiendo igual. Yo quiero seguir en lo mismo como el pueblo de Judá. Casi son esas palabras. Comamos y bebamos que mañana moriremos. De algo nos vamos a morir. Sigamos en lo mismo, sigamos tomando, sigamos emborrachándonos, sigamos con el adulterio, sigamos en la fornicación, sigamos en la pornografía. Ten cuidado, mi hermano, porque las actitudes equivocadas en los tiempos de aflicción son más peligrosas aún. Siempre, en todo momento, tener actitudes equivocadas contra Dios es peligroso. Pero, hermano, en los tiempos en los cuales Dios está trabajando en el mundo entero, tener una actitud equivocada de soberbia es más peligroso aún. Dice la palabra del Señor, vea conmigo, por cuanto conozco, oiga bien lo que Dios conoce de muchos de nosotros, por cuanto conozco que eres duro y vara de hierro tu cerviz y tu frente de bronce. Oiga bien lo que conoce el Señor de muchos de nosotros. Yo sé que tú eres duro. Te ha llegado enfermedad a tu casa y no te quieres humillar. No quieres cambiar. No quieres dejar a esa persona. No quieres humillar tu corazón. No quieres reconocer tu error. No quieres dejar tus malos caminos. No quieres cambiar el trato que le das a tu familia. ¿Cuántos de nosotros tenemos una cerviz? La cerviz es la parte del cuello que se puede doblar. Es la parte del cuello que la podemos agachar. Pero ¿qué dice el Señor? Tu cerviz es como vara de hierro. Nada te doblega. Has visto enfermarse tu familia. Estás enfermo y no quieres humillarte delante de Dios. Querido hermano, ten cuidado. Si algo es peligroso en los tiempos de angustia, es ser soberbios con Dios, hermano. Dobleguemos nuestro orgullo, dobleguemos nuestra soberbia, hermano. Reconozcamos que necesitamos de Dios. Vengamos a Él arrepentidos. Si hay algo que Dios quiere trabajar en tu vida, querido hermano, en la soledad, humíllate. Dice la palabra, enderezad en la soledad, camino a Jehová. No tienes por qué contárselo a su familia. Ven, enciérrate en tu cuarto, vete en el baño, arrodíllate y dile, Señor, yo sé qué es lo que quieres de mí. Eso es de valiente, hermano. Eso es de gente valiente que verdaderamente quiere cambiar, que verdaderamente ha reconocido lo que Dios quiere de él. Hermano y hermana, pero qué duro es que Dios diga, yo te conozco, que eres duro y tu servicio es como vara de hierro. No te humillas, eres un soberbio, eres un altanero y a pesar de todo lo que ha venido a tu vida, no te quieres humillar, no me quieres reconocer, no me quieres buscar. Hermano querido, hoy es tiempo de buscar a Dios. Las actitudes equivocadas son peligrosas en los tiempos de aflicción. Queridos hermanos, querido hermano, si Dios está hablando contigo, quizás tú en este momento estás pensando, voy a quitarlo, voy a ir a otra página, voy a ver el Facebook, mejor no. Tú que estás pensando eso, este mensaje es para ti. Ese mensaje es para ti. Tú que estás diciendo, bueno, ya quiten eso, vamos a hacer la cena. No, no hagas la cena, este mensaje es para ti, mi hermano. Dios nos está diciendo en esta noche, por medio de esta palabra, te tienes que humillar, tienes que reconocer que necesitas de Dios. Ya basta de soberbia, ya basta de vivir una vida altanera, de así soy y qué, así vivo y qué, soy cristiano y borracho y qué. Hermano, antes de la pandemia, quizás todavía podría valerte. Pero en tiempo de aflicción donde Dios está trabajando en el mundo, las actitudes equivocadas son peligrosas, hermano. ¿Tú te quieres levantar de esa enfermedad? Humíllate. ¿Tú quieres salir de esa crisis? Humíllate. ¿Tú quieres salir de ese gran problema económico que te has metido? Humíllate. Hermano querido, el que se humilla será exaltado, dice la palabra. Y si le cambiamos la palabra, el que se humilla será sanado. Tenemos que humillarnos delante del Señor. Igualmente, hermano, muchos de nosotros tenemos una actitud tremenda en tiempo de aflicción. Ser indiferentes con Dios en el tiempo de aflicción. Ser indiferentes con Dios en el tiempo de aflicción. Vea conmigo, Oseas capítulo 5, versículo 15. Esto es lo que normalmente el Señor esperaría de su pueblo en el tiempo de angustia. Esto es lo que normalmente cualquiera haría. Pero lastimosamente muchos no hemos entendido. Dice la palabra del Señor. Oseas capítulo 5 dice, andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado, y oiga bien, y busquen mi rostro. Y el Señor dice, en su angustia me
buscarán. En su angustia me buscarán. Pero qué triste debe ser para el Señor que estamos en angustia y no lo buscamos. Qué duro debe ser para nuestro Dios que su pueblo, que tendríamos que buscarlo con diligencia, con amor, leer su palabra, conectarnos a los cultos para oír palabra, somos indiferentes. Hermanos, yo creo que el Señor a muchos de nosotros nos ha metido en la casa a congregarnos, no ir al templo, para ver si aunque sea así, le buscamos, hermano. Está bien, no querías ir a la iglesia, es que me queda muy lejos, estoy cansado, vengo tarde, muy lleno el transporte, no hay buses, infinidad de excusas. Y hoy que tienes en tu casa la oportunidad de congregarte, y ni así te conectas, hermano. ¡Qué tremendo, hermano! Ni siquiera evangelio a domicilio quiere hoy la gente, hermano. Ni siquiera evangelio a domicilio. Hermano, antes tú podías poner cualquier excusa. Está lloviendo, tengo gripita, estoy mocosito, el niño, el transporte muy lleno, el camión, me queda muy lejos, vengo muy tarde. Está bien, era válido. Pero hoy el evangelio lo tienes en tu propia casa. Y ni así lo buscas. Y exactamente es para ti ese mensaje que quieres quitar ya la transmisión. Para ti es, hermano. Y tú estás pensando, ¿para qué me conecté? No, es que no es regaño, hermanos. Es una exhortación de parte de Dios. El Señor dice en su palabra, vea conmigo en Amós capítulo 4, versículos 9 y 10. Para terminar, os herí con viento solano. Oiga bien todo lo que vino al pueblo, como Dios lo estaba llamando. Y dice, os herí con viento solano y con oruga. La langosta devoró vuestros huertos. Cualquier parecido es pura coincidencia, hermano. Dice, la oruga, la langosta devoró vuestros huertos y vuestras viñas y vuestros higuerales y vuestros olivares. Y pongámoslo en salvadoreño, nuestras milpas. Pero nunca te volviste a mí, dice Jehová. Envié contra vosotros mortandad. Póngale COVID ahí. Póngale pandemia. Te mandé la pandemia, tal como en Egipto. Maté espada a vuestros jóvenes, con cautiverio de vuestros caballos encerrados, que ni salir podemos, hermano. E hice subir el hedor de vuestros campamentos hasta vuestras narices. No sé si usted vio la noticia, hermano, en un periódico de esta semana, donde sale olor a muerto, dice. Que hay una colonia ahí en Soyapango, donde la gente no aguanta el olor de los muertos que no llegan a retirar. Hermano, en nuestro país, en El Salvador, y dice la palabra, hermanos, el hedor de vuestro campamento hasta vuestras narices. Pero mire qué duro, hermano. Mas no os volviste a mí, dice Jehová. ¿Y qué estamos esperando, hermano? Ya vino la pandemia, vino la cuarentena, ha venido enfermedad, muerte, langostas, hedor de muerte en nuestras propias colonias. Y aún así, no te quieres ni conectar al culto. Y aún así no quieres ni leer la Biblia con tu familia. Y aún así no queremos orar antes de dormir. Nos molesta. Estamos tan ocupados ¿con qué? ¿Con la televisión? ¿Qué tanto podemos tener importante para no dedicarle tiempo a Dios? Querido hermano, las actitudes equivocadas en la aflicción es lo que no está permitiendo quizás que salgamos de esto que estamos viviendo. Pero si el Señor te ha permitido conectarte a este culto, hoy tú ya sabes lo que tienes que hacer. Si el Señor nos ha permitido reunirnos como iglesia en este culto, el Señor te ha dicho hoy cuál es la clave. Hay alguien que es más grande que toda vacuna, que toda enfermedad, que toda medicina y que toda ciencia médica. Su nombre es Cristo Jesús. Él es el Rey de Reyes y espera que su pueblo se humille y que su pueblo le busque. Dice la palabra del Señor, vuelve ahora en amistad con Dios y por ello te vendrá bien. Querido hermano, hoy el Señor nos ha dicho la respuesta a la pregunta correcta que tenemos que hacernos. ¿Qué quiere Dios de mí en este tiempo de angustia? Hoy Dios nos ha dado la respuesta. El cambio de actitud ya lo decidimos cada uno de nosotros. Inclinemos nuestro rostro, mis hermanos, vamos a orar. Pidamos la bendición del Señor en esta noche. Amado Padre, gracias, Dios mío, por hablarnos. Gracias por tu palabra. Gracias porque eres un Dios bueno y fiel.
Gracias por exhortarnos a nuestro corazón. Gracias por hacernos reflexionar, Dios mío bendito, qué es lo que tú esperas de tu pueblo en los tiempos de aflicción. Y darnos cuenta cuál es la actitud que nosotros estamos teniendo en este tiempo de enfermedad y de muerte. Padre, perdónanos. Hemos entendido tu mensaje, hemos entendido tu llamado. Te podemos decir esta noche, Señor, como te lo hemos dicho otras veces en el culto, mensaje recibido, Señor. Has hablado a mi vida. Yo sé qué es lo que quieres de mí. Yo sé lo que tengo que cambiar. Yo sé lo que tengo que dejar. Habla con Dios. Tu trato es con Él. Habla con Dios esta noche. Dile, Señor, con humildad, yo ya reconocí que quieres de mí. Hoy me has hablado claro a mi vida y yo sé lo que tú quieres, que cambie, que deje, que me aparte. La actitud que tengo que cambiar, la persona a la que tengo que perdonar, la persona a la que le tengo que pedir perdón. Sé humilde. Y perdóname, Señor, si no te he buscado. Aún estando desde mi casa, me he vuelto cómodo. Perdóname, Señor. Pero he recibido este mensaje y lo voy a tomar y lo voy a practicar. Ayúdanos, Señor. Y si hay alguien esta noche que no le ha entregado su corazón al Señor, yo le quiero invitar que hoy pueda recibir a Jesús en su corazón. Que lo invite con humildad y le diga hoy, Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único Salvador personal. Creo que tú eres Dios y que moriste por mí en la cruz del Calvario. Me arrepiento, Señor, porque soy pecador. Perdóname. Gracias doy al Padre por haber enviado a su Hijo a morir por mí. Y gracias te doy, Señor Jesús, por salvar mi alma hoy. Escribe mi nombre hoy en el libro de la vida. Todo lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Querido hermano, que el Señor le bendiga. Qué bueno que nos haya acompañado esta noche. El mensaje ahí queda grabado en la página de la iglesia. Si usted quiere volverlo a escuchar, vuelve a escucharlo. Si usted lo quiere compartir con alguien más, hágalo para ser de bendición con más personas. Que el Señor les bendiga. Un abrazo a la distancia. Les amamos en el Señor, mis hermanos.